Señor, gracias por estos momentos de alabanza y adoración, porque podemos deleitarnos en tu presencia, donde hay paz, hay gozo y armonía, donde hay bendición. Gracias, Señor, por este momento. Sigue con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Génesis 13. Vamos a leer nada más del 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Señor, en esta hora una vez más queremos ponernos en tus manos, porque queremos tu bendición, Señor, mediante la exposición de tu palabra. La palabra, Señor, que viene de lo alto, la sabiduría que edifica, que conforta, que exhorta, que edifica, que instruye. Esa es tu palabra, Señor. Por eso la anhelamos, porque escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Este es nuestro alimento, Señor, y lo anhelamos. Tu bendición, Señor, siga con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos entendiendo lo que es la vida de un hombre llamado Abraham, quien por su fidelidad y su testimonio y por el esfuerzo que hizo este hombre es porque hoy estamos en la fe de Cristo. El término que estamos usando es el sacerdocio, es decir, la fe de Abraham. El sacerdocio se compone de la oración, de la lectura de la Biblia, congregarnos, todo lo que es relacionado con Dios en cuanto a lo espiritual. Y debido a este hombre es que hoy podemos congregarnos como iglesia. Y a partir de este capítulo 12 de Génesis, toda la Biblia menciona a Abraham. Es uno de los grandes héroes de la fe. Y es para nosotros importante aprender de este hombre. El testimonio de esta gente fue escrito para que nosotros aprendiéramos, y aún sus errores para no cometerlos. Y aquí estamos tratando de entender un poco más de lo que ya venimos estudiando. Este capítulo 13 nos habla de lo que es la vida de Abraham al lado de Lot. En esta ocasión ya vimos que hay una separación. Ellos pudieron navegar como parientes porque Abraham era tío de Lot. Pudieron hacer muchas cosas, pero los alcanzó lo que dice el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. No habían tenido división alguna, problema alguno, hasta que se trató del dinero. Y entonces sí, tuvieron que hacer separación el uno del otro. De esta manera es como podemos entender que Abraham de alguna manera simboliza al creyente espiritual y Lot al creyente carnal. Dice mi Señor en Lucas 12, del 49 al 53: fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3.
Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Todo eso dice mi Señor. ¿Y qué más le pudiéramos agregar aquí? Pastores contra ovejas, ovejas contra pastores, ovejas contra ovejas, ovejas contra el mundo contra las ovejas. Todos contra todos. Chicos contra grandes, grandes contra chicos. Hombres contra mujeres, mujeres contra hombres. No terminaríamos de mencionar los problemas que viene a causar el Señor. Eso dijo, yo vine a causar problemas. Pero problemas porque hay quien defiende la fe, la santidad de Dios, y hay quien no. Y ese es el conflicto. El que ha de ser santo ha de mostrarse santo, y el que ha de mostrarse carnal, pues ha de mostrarse tal y como es. No necesitamos, dice el dicho, para muestra basta un botón. Con cualquier cosita se sabe quién es cristiano y quién es no. Y entonces también tuve que mencionar lo de la iglesia porque el profeta Ezequiel dice que también hay problemas entre ovejas y entre pastores y ovejas. O sea, hay todo. En la viña del Señor hay poquito de todo. Pero precisamente es aquí donde se sabe quién es quién. Abraham era un hombre espiritual. Y él tuvo que ceder ante el conflicto que se suscitó entre pastores. Y el hombre más sabio, llamado Abraham, dijo, tú escoge la parte que quieras, por mí no hay problema. Abraham sabía que Dios estaba con él y que donde quiera que fuera, iba a ser bendecido por Dios. Confiando en lo que dice el Salmo número 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo consejo de malos, ni en silla escarnecedores se sentado. Pero termina diciendo el Salmo, y todo lo que hace prosperará. Entonces Abraham sabía que Dios iba a prosperar todo lo que él hiciera. Job también lo dijo. Los amigos de Job le reconvinieron a él y le dijeron, si tú vuelves en amistad con Dios, entonces determinarás una cosa y todo te saldrá bien. Abraham estaba convencido de esta fe. Y es una de las maneras de ir conociendo quién es quién. Aquí se supo quién era de Dios. Y Lot, con sus inclinaciones pecaminosas, él agarró rumbo hacia lo que veía más cómodo, hacia lo que veía más próspero. Pero no tuvo cuidado en que el camino ese era el que lo conducía a Sodoma, a la perdición. También Salomón tuvo que dar un veredicto cuando recién asciende al trono, que muere el hijo de una mujer. Se presentan las dos mujeres ahí y dijo, tráiganme un machete para partir a este niño en dos. Y la madre del niño dijo, no, déjalo que viva. Y dijo el rey, esta es la mamá, déselo a él. Ahí se sabe quién es genuino, quién era la verdadera madre. Abraham y Lot también se supo quién era el creyente verdadero y quién era el creyente falso. Porque acordémonos que estamos en los últimos tiempos. Y en la iglesia del Señor hay trigo y hay cizaña. Entonces tenemos que ver de qué lado somos. Y en la parábola del sembrador dice que a una tierra cayó la simiente, una fue mala, otra, unos creyentes solamente por un momento, otros por los afanes se perdieron, otros porque no soportaron la prueba, pero hubo quienes dieron el fruto de Dios. Entonces el testimonio de Abraham y Lot viene a enseñarnos estas verdades. Y Dios nos ha enseñado también, la función del sacerdote es discernir entre lo santo y lo profano. Identificar si andamos en la carne o en el espíritu. Abraham fue un hombre que anduvo en el espíritu. Ciertamente tuvo algunas fallas,
Pero a pesar de eso, fue más su testimonio de amor por Dios que de pecado. Por eso Dios lo inmortalizó, llamándolo amigo de Dios. Así debemos nosotros darnos cuenta quién somos. Lot escoge la parte que aparentaba prosperidad, bienestar, pero nunca se fijó que ese camino lo conducía a la perdición y que era un lugar que posteriormente iba a ser consumido por el fuego de Dios. Por lo tanto, esto también nos enseña que el camino que es contrario a Dios, que es contrario a la santidad, va a echar a perder la vida en cualquier momento. No nos conformemos, debemos ser precavidos, jamás debemos escoger el camino equivocado, el camino de la carne. Y si el término carne se nos hace poca cosa, el apóstol Pablo dice que la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa del hombre, son obras diabólicas, son obras de las tinieblas. Así vemos nosotros, debemos ver con seriedad lo que es el pecado. ¿Hasta qué grado el creyente es tan carnal, tan pecaminoso como lo fue Lot? Y Lot hasta este momento no había matado a nadie, no había robado a nadie, no andaba en problemas de ningún tipo, simplemente decidió escoger el mal. Así, el creyente que decide mal, que decide lo terrenal, está rechazando a Dios. Ya dijimos que en la iglesia de Cristo hay de todo, en la viña del Señor hay creyentes espirituales y carnales. Al igual que hubo entre Abraham y Lot. ¿Por qué tiene que ser una distinción? Porque desde este momento tenemos que saber, cuando venga el Señor con sus ángeles, dice que va a recoger el trigo y va a dejar la cizaña. Y que Él solamente se llevará a los santos, a los santificados. Es necesario que reflexionemos sobre estas cosas. El creyente carnal defiende lo suyo. Lot defendió lo suyo. Todo lo que a él le parecía cómodo, insistiendo en que Dios no está enemistado con las bendiciones. Al contrario, Él promete grandes bendiciones. Lo que sí tenemos que ver hasta qué grado nos echa a perder la vida y nos aleja de Dios. El creyente carnal defiende lo suyo, sus propias ideas, y desecha el consejo de Dios. Pero el cristiano espiritual defiende lo que es de Dios. En este caso, Abraham está defendiendo el testimonio de Dios. Él se esmera en dar la gloria a Dios. Y el creyente carnal, como no le importa si está mutilando el cuerpo de Cristo, no le importa si está vituperando el nombre del Señor, no le importa nada, porque a final de cuentas es un creyente carnal, es alguien que no está santificado. Y al no estar santificado, no tiene interés en dar gloria a Dios. Pero veamos hasta dónde llegó Lot con este testimonio.
Si está mutilando el cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo también dice que quien destruye el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá a él. Es muy serio entonces procurar el bienestar del cuerpo de Cristo. Es muy serio, es indispensable que nos esmeremos en esto. Y cuando Lot se aleja, él sigue su camino sin reparar hacia dónde va. Pero también llega el momento en que pierde todo lo que había ganado. Toda su inversión, sus años de trabajo, su vida, los pierde. Es lo que sucede con un creyente que se aleja de Dios. Se esmera y pone sus ojos en lo terrenal, y cuando menos se acuerda, lo perdió todo. Qué lástima que Lot, posteriormente nos dice el capítulo 14 de Génesis, que Abraham fue y lo rescató y ya no traía absolutamente nada de su riqueza. Todo eso lo habían llevado los reyes de Sodoma y sus alrededores. Lo que no guardamos junto a Dios, lo perdemos. Vemos a un hombre también, según narra el capítulo 14 de Génesis. Lot empieza a cosechar las consecuencias de su rebeldía. Y entre ellas lo toman prisionero los enemigos. Y una vez que es prisionero, gracias a Dios porque tiene un tío espiritual. Gracias a Dios porque tiene un tío que se preocupa de él. Pero cuando se sale de Dios, ha perdido la cobertura de Dios. Esto es lo que debe tener cuidado un creyente. Se sale de la cobertura de Dios. Hablamos de un reino espiritual. Así que jamás debemos procurar salirnos de esa cobertura. Y una vez que se ha salido Lot, pues justo es que el pago de su rebeldía es que pierda todo. Era justo que perdiera todo, puesto que no había honrado al Señor con nada. Al contrario, prefirió darle la espalda a Dios. Pero Lot fue afortunado con tener este tío temeroso de Dios. Y Abraham se armó con sus 318 hombres de guerra y fue a rescatar a Lot, que ya era prisionero. Con 318 fue a pelear contra un ejército muy grande. No cabe duda que Dios estaba con Abraham. Más adelante va y lo rescata de Sodoma. Todavía no llegamos a eso. El capítulo 19 da testimonio de cómo Abraham rescata otra vez a Lot. Y ya no lo hace con armas convencionales, lo hace por medio de una oración. Cuando intercede ante el Señor, cuando dice: mi Señor Abraham, encubriré a Abraham lo que he de hacer, voy a destruir a Sodoma. Y es ahí donde Abraham se entera e interviene con una oración y salva otra vez la vida de Lot. Un testimonio de la responsabilidad de un creyente espiritual. Salvar
a los que se han ido, a los que se han alejado de Dios. Es deber del creyente reconvenir a los que se alejan, reconvenirlos acerca de su salvación. Y dice el apóstol Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es deber de un creyente espiritual que haga volver a los que ya se han salido. Y no necesariamente tenemos que ser parientes en la carne. Somos algo más que parientes en la carne. Somos la familia de Dios. Y al ser la familia de Dios, lo mejor es rescatarnos unos a otros como rescató Abraham a Lot. Y de esta manera Dios está obrando en Abraham para vencer a los enemigos. Y Abraham sigue dando testimonio. Dice el apóstol Pablo también que llegará el momento en que la obra de los creyentes sea probada con fuego. Y el que haya edificado sobre madera, heno, hojarascas, toda obra va a ser probada por fuego. Pero el que haya edificado sobre estos materiales, el fuego la consumirá. Pero hay algo que me llama la atención. El que edificó sobre los materiales consistentes que pasan la prueba del fuego, dice, esos van a permanecer. Pero lo que llama la atención dice, aquel que pierde, sus obras son probadas y se desvanecen por el fuego. Dice, él será salvo, aunque por fuego. Sus obras van a perecer, pero él sí se salvará, aunque por fuego. Esto no es otra cosa más que lograr la obediencia a través de azotes, de pruebas difíciles. Pues sí hay salvación, pero llegas bien azotado, bien castigado. Y en el peor de los casos, pues no importa que estemos castigados o azotados, o castigados con azotes, pero salvos. No es lo mismo llegar después de una competencia, el que llega corriendo, no es lo mismo que llegue completo a que ya lleve una pierna en rastra, todo acalambrado. No es lo mismo. Así es la vida de un creyente. Lot tuvo que ser probado con fuego, perdió todo, aunque se salvó, pero perdió todo. El creyente, aunque sea salvo, pero pues no tiene nada. Lo pierde todo porque ha perdido el juicio, ha perdido la razón, ha perdido la convicción, ha perdido la obediencia y pierde todo. Esto habla entonces de que hay cierta desobediencia que nos está impidiendo que los frutos permanezcan como permanecieron en Abraham. Hasta aquí Abraham sigue cediendo todo, dando gloria al Señor, y él no tenía ningún interés en edificar para sí mismo. Él estaba dando gloria al Señor, testificando en todo lo que podía. Porque a Abraham le quedó muy claro que lo que dice Mateo 6:33, una cita muy conocida: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por
El capítulo 14 también de Abraham, de Génesis. Una vez que dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Sigue dando la historia. Y dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Después de esto, dice: respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano. El 21 antes. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Hemos estudiado también algunos acontecimientos muy importantes, como lo es también este de Abraham. Nada más para poder entender el contexto, en el jardín del Edén, Dios ahí pone al hombre y a la mujer, Adán y a Eva, y los bendice, les dice: multiplíquense, fructificaos, sean felices, en otras palabras. Pero llega la serpiente y los seduce, los convence de pecar. ¿Y cuál es el resultado de esto? La maldición para la humanidad. Con el sudor de tu frente comerás, los hijos los tendrás con dolor, tendrás que trabajar la tierra, el enemigo estará sobre ti. Vienen las maldiciones. Esto es lo que ocasiona la desobediencia de un hombre. Pero luego, en los tiempos de Cristo mi Señor, Él cumple con un ayuno de 40 días. Otra vez viene el enemigo, Satanás, porque sabía que en Cristo, si lograba derribar a Cristo, Él seguiría gobernando. Y también trata de tentar a Cristo mi Señor, y le propone: yo te daré los reinos de la tierra si postrado me adorares. Come pan, haz que esas piedras se conviertan en pan, y tírate de aquí, de la parte alta del templo. El Señor mandará a sus ángeles que te levanten. Pero aquí el enemigo encontró resistencia. Se encontró con la santidad de Dios. Y el resultado: la redención de la humanidad. Este es el contraste entre un mensaje y otro, entre un jardín y otro. Cuando el hombre cae en tentación, vienen las maldiciones. Pero cuando el hombre se resiste a la tentación y vive en santidad, el enemigo pierde sus derechos, sus bases legales. Este es el caso de Abraham. Una vez que viene de una guerra, viene hacia él el rey de Sodoma y le dice: dame las personas y toma para ti los bienes. Voy a recompensarte.
¿Y qué le dijo Abraham? Líbreme Dios de hacer esto. Líbreme Dios de tomar algo que no sea mío. Porque desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Abraham está siendo tentado también, en el sentido de que desde el capítulo 12, Dios ya había prometido a Abraham que lo iba a enriquecer abundantemente. Pero ahora el rey de Sodoma le dice: soy yo quien voy a enriquecerte. Pero Abraham mostró su fidelidad en este caso. Entonces vemos la tentación ahí. Dios ya había prometido, ya había hecho el pacto con Abraham, la promesa de bendecirlo, pero ahora llega el rey de Sodoma, prototipo del diablo, y dice: no te creas, yo te voy a bendecir. Nada más que estos bienes pues son adquiridos con males, con violencias y todo, son tuyos. Por eso Abraham los rechazó. Nunca jamás el creyente debe aceptar propuestas del mundo que lo obliguen o que lo comprometan y de alguna manera lo alejen de Dios. En este caso estamos hablando de la riqueza. La riqueza del mundo, o que se adquiere con males, no es buena para el creyente. Tenemos que esperar las bendiciones de Dios. Dios ya ha hecho un pacto como lo hizo con Abraham. Y no solamente hablando de riquezas, de todo lo que los entornos de un creyente, de todas las bendiciones que puede esperar. No debemos dejarnos seducir por las tentaciones, no debemos dejarnos seducir por las comodidades que ofrece el mundo, pero sí estar firmes en nuestra convicción. Este fue otro éxito de Abraham. Y dijo, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Aquí está aclarando Abraham de lo que se trata. Jamás iba a darle la gloria al enemigo. Jamás iba a dar la gloria o a recibir algo malo. Es aquí como Abraham sigue dando testimonio y estableciendo la fe genuina, el sacerdocio de Dios. Si Adán trajo maldición con su desobediencia, Cristo trajo redención con su obediencia. Abraham se vio en la misma situación de traer maldición a la descendencia de él. Por eso podemos dar gracias a Dios por este tipo de gente que fue inmortalizada. Y así como esta gente fue llamada, también el creyente de hoy es llamado. Si nosotros nos perdemos, nos alejamos de Dios, toda la descendencia va a estar en maldición. Mucho cuidado con estas cosas. Dios nos ha llamado para redimir familias, para salvar a todos los que tengamos en nuestro alcance, claro, con la predicación del Evangelio. Pero así como Abraham logró permanecer en la visión de Dios, el creyente hoy debe permanecer fiel a su Señor. Ninguna insinuación del diablo debe perturbar la fe del creyente. Y Abraham sigue con su fe, y en todo lo que hacía procuraba honrar a Dios.
a través de estos capítulos de Génesis, él tiene una fe parecida a la de Noé. Ya dijimos que Noé, cuando desciende del arca, lo primero que hace es edificar un altar. Y Abraham, a través de casi en cada capítulo, menciona que edificaba altares, daba continuidad a la fe, al sacerdocio. Y Abraham no solamente testificó rescatando a Lot, escogiendo la tierra de Dios y rechazando la propuesta del rey de Sodoma. Abraham también se enfrenta a un hombre llamado Melquisedec. Dice entonces Melquisedec, 14:18, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera vez que se menciona el diezmo en la Biblia. Y aquí empieza la enseñanza acerca de un tema que es polémico para el creyente carnal, porque para el creyente espiritual como Abraham, pues no fue ningún problema. Él dijo, aquí nadie le pidió nada, dijo, tú eres representante de Cristo, sí, ok, ten el diezmo. No entró en discusiones, se lo entregó y cumplió. Pero para un creyente carnal siempre es causa de polémica cuando se habla del diezmo, cuando se habla de la religión, cuando se habla de la doctrina. Y en este caso Abraham está hablando de un tema que para él es lo más normal. En él no genera conflicto alguno, como debe ser en un creyente espiritual. Cada creyente, como dicen que cada cabeza es un mundo, cada creyente tiene sus propias ideas y hay ciertos temas que le causan conflicto o polémica con los demás. Pero al parecer el tema del diezmo sí causa polémica en mucha gente, en los cristianos inmaduros, en los carnales. Siempre va a causar problemas el tema del diezmo, pero Abraham, él fue un hombre santo y hasta aquí todavía no recibía las bendiciones del Señor, sencillamente cumplió. Las promesas de bendición todavía están por venir. Ya era un hombre muy rico, pero no tenía necesidad de ofender a Dios con nada. Así que el creyente infiel siempre tiene razones para causar polémica. Estamos en un tiempo en el que la tecnología ofrece muchas bondades. Y una de ellas es, para un creyente carnal, como le causa polémica, siempre a veces prefiere ver mensajes por televisión o internet para no diezmar, para evadir su responsabilidad. Y así nadie sabe y nadie supo. Hay quienes esperan, hablando del diezmo, hay quienes esperan se les regrese de alguna manera lo que han aportado. Hay quienes aducen que es un tema del Antiguo Testamento, por lo tanto se eximen del compromiso, porque dicen que no viene en el Antiguo Testamento, pero viene en toda la Biblia. Hay quienes declaran que no les alcanza, pero ignoran que la razón principal es porque no glorifican al Señor. Hay quienes aparentan diezmar, pero solo presentan una ofrenda. Melquisedec dio el sustento a Abraham con pan y vino. Aquí lo dice el verso 18. Abraham le correspondió con el diezmo. Cuando Dios sustenta y bendice al creyente,
igual debe corresponder a Dios con el diezmo. Dios toma la iniciativa porque Él nos amó primero. Y aquí debe aplicar lo que es la ley de la reciprocidad. Dicen que a toda acción corresponde un efecto, o ley de la reciprocidad. Pero el creyente carnal siempre va a encontrar controversia en temas como el diezmo, porque tiene más temas, tiene más dudas, tiene más razones para rebelarse. Pero por ejemplo, vemos que en esta vida todo tiene un precio. Ya lo hemos mencionado muchas veces. Todo tiene un precio. La ropa, la comida, los servicios, luz, agua, teléfono, lo que sea, tiene un precio. Pero no olvidemos que lo espiritual también tiene un precio. Hay quienes pagan cualquier cantidad por los servicios seculares, por estos que acabo de mencionar. Pero para los servicios espirituales son mezquinos. Prefieren edificar a Sodoma como Lot edificó a Sodoma antes que edificar la iglesia de Cristo. Pero si la iglesia de Cristo está poblada de todo este tipo de creyentes mezquinos, ¿de qué manera entonces se va a establecer el reino de Dios? ¿Cómo queremos que el reino de Dios crezca si somos mezquinos al cumplir con nuestro compromiso? Dijo el apóstol Pablo también: ¿pondrás bozal al buey que trilla? El obrero es digno de su salario. En muchos de los casos, los ministros sacerdotes genuinos de Dios son objeto de crítica y se les exige doble o triple jornada para ser merecedor de algo. Y como lo asienta el profeta Malaquías, la evasión del diezmo trae maldición. Todo aquel que incurre en esta rebelión es sujeto a robos, pérdidas, infructuosidad, fracasos. En toda empresa que emprende, no hay cosa que no emprenda que fracase, precisamente porque está una maldición. Eso dice el profeta Malaquías. Y esto debido porque la desobediencia causa las bases legales para destruir. Y hay quienes van más al extremo. Hay predicadores que dicen: si este roba a Dios, pues también roba a los demás. Cuiden sus bolsas, cuiden sus carteras. Si a Dios no le teme, no le tiene miedo a los demás. Mucho cuidado, porque dice el profeta Jeremías: me habéis robado. A mí me suena muy duro eso, pero eso dice Malaquías. Es así como Dios va instituyendo el sacerdocio a través de Abraham. Veamos que Abraham no fue solamente un hombre de fe, de creencias, fue un hombre de trabajo en la obra de Dios y de aportar también lo que él había ganado. Esto es lo que nos va marcando la palabra de Dios. Pero también encontramos otra situación en estos tiempos. Dice Lucas 17, el 28 al 30, una cita conocida también. Dice: así mismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto no es un regaño. Estamos estudiando la vida de Abraham. Esto tampoco es una exhortación, porque
estamos hablando los creyentes carnales, los espirituales, aquí estamos. Esto no tiene por qué incomodarnos, porque ya con el tiempo que llevamos en el Evangelio, temas como este no deben incomodarnos. Ya son cosas que debemos de tener tan naturales en nuestra vida como comer. ¿Nos da vergüenza comer? No, pues es lo natural. ¿Nos da vergüenza dormir? Es lo natural. Así, temas cualquiera que sea, el tiempo que tenemos en el Evangelio no debe de incomodar absolutamente a nadie. Es como cuando hablamos de los falsos profetas y los profetas genuinos de Dios. ¿Quién debe incomodarse? Pues el que es el falso profeta. El que es profeta genuino, pues se diga lo que se diga, está cumpliendo con Dios, no tiene por qué ofenderse. Que se ofendan los falsos profetas. Aquí que se ofendan los cristianos carnales, nosotros no. Los temas deben ser lo más natural para nosotros. ¿Por qué nos vamos a incomodar? ¿Cuál es el inconveniente? Lo más natural. Congregarnos es lo más natural. No debe ser cosa del otro mundo, ni anunciar nada, ni quejarnos de nada. Es lo más natural. Entonces, no hay por qué sentirnos tristes, agobiados, ofendidos. Es lo más natural para un cristiano maduro. Hablar de cualquier tema. Jueces 17:6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando la palabra de Dios dice que en aquellos días no había rey en Israel, significa que no había una autoridad que enseñara la palabra de Dios y que exigiera el cumplimiento de la ley de Dios. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y estamos en esos últimos tiempos, en los tiempos de Lot, y en los tiempos en los que cada quien hace lo que bien le parece, pero en términos del vulgo diríamos, cada quien hace lo que le da la gana. Así. En términos del vulgo decimos, cada quien hace lo que le da su gana. La humanidad estaba tan corrompida en los tiempos de Lot, específicamente Sodoma y Gomorra, y en los tiempos de Noé ya vimos que por eso Dios exterminó esa generación, porque ya era mucho el mal. Todo lo que hacían era de continuo el mal, no había cosa que no estuviera encaminada a hacer el mal. Ya estamos en esos tiempos otra vez, se manifiestan de manera cíclica los eventos de la Biblia, casi todos. Y dice que compraban, vendían, plantaban, edificaban, pero no para Dios, para sí mismos, para la maldad. No había quien hiciera el bien, no había ningún entendido, no había quien buscara a Dios, y cada quien en sus afanes. Y había una indiferencia por el Evangelio, no había interés en la palabra de Dios. Eso era en el exterior de la iglesia de Cristo. Pero en el interior, cuando decimos que cada quien hacía lo que bien le parecía, al referirnos a la iglesia de Cristo y decimos cada quien hace lo que le da su gana, en el interior de la iglesia de Cristo, estamos en esos tiempos. Lot estaba viviendo en una ciudad perversa, pero los únicos pecados no eran esos de que compraban, vendían, se casaban,
edificaban, no, sino que cada quien hacía lo que le daba su gana. Aparte de que compraban, vendían, edificaban, cada quien hacía lo que le daba su gana. Estamos en esos tiempos. Cada quien ora como le da su gana. Cada quien lee la Biblia cuando le da su gana. Eso diríamos en este tiempo. Cada quien canta como le da su gana y lo que le da su gana. No hay quien le diga nada. Cada quien pone los ritmos que le da su gana. Pues no hay rey en Israel, no hay quien juzgue. No hay una autoridad que los calle. Pero Dios nos va a callar. O nos va a callar si estamos haciendo malas cosas. Cada quien viste como le da la gana. Cada quien hace lo que le da su gana. Ese era el problema que había en los tiempos de Lot también. Cada quien predica lo que le da su gana. Eso eran los tiempos de Lot también. Cada quien hablaba lo que le da su gana. También en los tiempos de los jueces se repitió esta historia. Hay profanos, hay irreverentes en la iglesia de Cristo, porque cada quien adora como le da su gana. No se someten a los mandamientos de Dios. Cada quien como le da su gana, como le alcanza su carnalidad, es como hace las cosas. Esto era un pecado en los tiempos de Lot. Lo cual significa que nos da la pauta para instituir el sacerdocio. Y esto habla de que tenemos un arduo trabajo, muchísimo trabajo. Cuando se ha perdido la convicción, cuando se ha perdido la fe en Dios. Y en este caso particular de la Iglesia de Cristo, se sigue creyendo en Dios en estos últimos tiempos. Pero se cree, la gente busca a Dios o practica la fe como le da su gana, no como Dios dice. Por eso es la importancia de establecer, de instituir el sacerdocio. Por eso se escribió el libro La restauración del tabernáculo de David, la restauración del sacerdocio. Que la Iglesia de Cristo sepa cómo adorar, cómo leer, cómo orar. Estudios del kinder, porque es lo primero que debe aprender un recién convertido. Pero estamos en una época así, en que cada quien lleva su fe como le da su gana. No se apega a ningún principio bíblico, o se apega a nada más a uno que contradice a los demás, y lo que no le gusta le quita, y lo que le gusta le pega a otra parte y hace lo que le da su gana. Eso es rebelión, igual que como se vivió en los tiempos de Lot. Pero este es un aliciente para los que hemos creído en la restauración del tabernáculo de David, de la restauración de la iglesia de Cristo. Es un aliciente porque nos habla de que hay mucho trabajo por hacer, convencer de que no se trata de que cada quien haga las cosas como le da su gana, sino como Dios manda. Y cuando hablamos de hacer las cosas como nos da la gana, quiere decir que estamos fuera por completo de los mandamientos de Dios. No más desviarnos de los mandamientos, no más hacer lo que nos da la gana. Tenemos que entrar en el orden de Dios. Y lo dice el profeta Jeremías: vayan y pregunten cuáles son las sendas antiguas, vayan y pregunten cómo debe llevarse la fe. Pero ¿por qué dice eso el profeta Jeremías? Porque ya perdieron la esencia de la fe, y cada quien hace lo que le da su gana. Y como no había rey en Israel en los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé, no había quien exigiera, pues ahora Dios va a exigir ya
esto. Pero ¿cómo Dios lo va a exigir? Dios va a manifestarse y se está manifestando ya. Ante su iglesia, mediante la revelación, mediante la predicación, mediante gente que venga como Abraham con una fe genuina, y mediante el respaldo a los que de veras se apegan a la palabra de Dios. Porque en esto se va a saber, como hubo diferencia entre Abraham y Lot, así también habrá diferencia y se va a saber con quién está Dios, con el profesante, con el creyente genuino de Dios, o con el carnal. Pero los que ya hemos alcanzado cierta madurez, vuelvo a lo mismo, no tenemos de qué preocuparnos. Vuelvo a lo mismo, si no nos hemos salido del contexto espiritual, si no hemos dejado, si no hacemos lo que nos da nuestra gana, sino que hacemos lo que Dios manda, entonces no tenemos problema. Pero si estamos haciendo lo que nos da la gana, mucho cuidado. Dios ha de llamar a cuentas. Recordemos por último que Cristo viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. No debemos contaminarnos. No debemos de hacer lo que nos da la gana. Aquí está el manual, que es la Biblia. Estudios, y lo dijo el Señor a través del profeta Jeremías, que va a reconvenir a la iglesia renglón tras renglón, mensaje tras mensaje, predicación tras predicación, palabra por palabra, como al niño del kinder. Así lo dice el profeta Jeremías, palabra por palabra, renglón por renglón, como a un niño. Mira, aquí dice que no hagas eso, aquí dice que sí lo hagas, que hagas esto. Aunque sea como niños, pero nos va a enseñar cuál debe ser el camino. Ya estamos conociendo la verdad. Y estamos en un tiempo en el cual tenemos que estar más firmes cada día en el Señor. Y mostrar nuestra fe como Abraham, no como Lot. Como creyentes espirituales, no como creyentes o como gente carnal que practica todavía las obras de las tinieblas. Entre otras cosas que practicaban en Sodoma era la rebelión, pero ese tema nos toca más adelante, nada más para reforzar lo que estaba pasando en Sodoma, por qué fue destruido. Pero el contexto de toda la Biblia nos habla de que había rebelión contra todo conocimiento de Dios y contra toda autoridad. Por lo pronto, tengamos cuidado de lo que ya hemos aprendido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, porque es una bendición para nuestras vidas. Que quede impresa en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera, Señor, que tomemos cada día más conciencia de que tu venida está cerca, de que debemos corregir nuestro corazón, de que debemos, Señor, esmerarnos en ser espirituales. Las obras de la carne, Señor, para nada aprovechan. Pero en nosotros está, Señor, decidir como decidió Abraham. Hemos aprendido de un hombre llamado Lot, que no tenía sus ojos puestos en el cielo, sino en la tierra, y cómo perecieron todas sus obras. Por misericordia, Señor, por la intercesión de un hombre llamado Abraham, Él logró salvar su vida. Y nosotros, Señor, tenemos más oportunidad todavía
tenemos la intercesión de Cristo Jesús. Tenemos las oraciones de los hermanos. Pero qué bueno, Señor, que no haya necesidad de salvarnos de los pecados, porque cada día nuestra vida es para santificación, no para perdición. Así que lo único que tenemos que aprender, Señor, es mantenernos fieles a ti. Ningún tema, Señor, debe ser causa de controversia. Ningún tema, Señor, debe ser causa de disensión, sino por el contrario, maduración en nuestra vida. Así que ahora, Señor, afirma más nuestra fe en ti. Porque cuando tú vengas en tu gloria, Señor Jesucristo, cuando tú vengas en tu gloria, has de llevarte a los santificados, aquellos, Señor, que han puesto por obra tus mandamientos, aquellos, Señor, que han sido redimidos por tu misericordia con la sangre de Cristo, aquellos, Señor, que sean hallados fieles. Nosotros queremos ser arrebatados, Señor. Queremos ser redimidos, Señor, en aquel día de tu manifestación gloriosa. Y por eso estamos aquí, Señor, aprendiendo. Pero no es solamente aprender, sino poner por obra cada una de las enseñanzas. Afírmanos cada día, Señor, y que haya paz, armonía y amor, porque somos parte de tu iglesia. Y tu iglesia en el mundo, Señor, es una iglesia que debe vivir en amor, una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Así que quede pues tu palabra, Señor, para siempre, y nuestro corazón, Señor, dispuesto a obedecerte, a santificar tu glorioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.